también pues, poder disfrutar de la familia, poder disfrutar de lo que el tiempo que Dios nos regala. Así que, bueno, a todos los que no están en esta horita, que usted puede ver quizás, que puede decir, ah, falta este hermano, falta aquello. Bueno, Dios sabe, ¿cierto?, dónde están cada uno. Dios sabe que, bueno, nosotros sabemos que Dios los cuida, Dios los proteja, ¿cierto?, de todo. Hemos visto tantas catástrofes, tantas cosas que han pasado en el mundo, tantas situaciones que han ocurrido, situaciones que a veces hasta uno mismo a veces lo descolocan y a veces le causa preocupación a veces, porque es una realidad. No podemos decir, mis hermanos, que no pasamos de repente por estas situaciones que a veces nos pillan desprevenidos y a veces vemos las noticias, vemos el mismo teléfono que ahora trae la noticia a cada segundo, a cada instante y ver lo que pasa. Y si usted no lo conmueve esto, mis hermanos, si usted a veces no conmueve, que a veces quizá nadie quiere que le pase algo malo a una persona, nadie quiere que le ocurra una catástrofe, nadie quiere ver a su familiar perdido o herido o a alguien muerto, mis hermanos, amén. Pero que Dios cuide, cierto, a aquellas personas que han sobrevivido, cierto, a los terremotos, a catástrofes en el mundo, mis hermanos. Y si no se siente conmovido, pídale al Señor que lo conmueva, mis hermanos, porque por lo menos lo que podemos hacer aquí en la tierra, lo que podemos hacer nosotros como hijos del Señor, es por lo menos nosotros prestar nuestras oraciones, mis hermanos. Prestar nuestras oraciones por aquellos que necesitan en estos momentos, por aquellos que necesitan oración, fortalecimiento. Amén. Y debemos ser personas, ¿cierto?, conmovidos por el Señor, movernos, ¿cierto?, por Él y hacer lo que Él nos demanda, ¿cierto? El poder fortalecer vida, el poder fortalecer la iglesia en estos tiempos. Amén. Así que le pido, mis hermanos, que podamos estar abriendo nuestras Biblias, ¿cierto? En Lucas capítulo 23. Bueno, como modo de introducción un poco, mis hermanos, bueno, ustedes me han visto en estos últimos días, estos últimos cultos, no han sido mis mejores cultos, que digamos, en el sentido, en el ámbito de la salud. He pasado por unos momentos muy complicados de salud. Parece que después del aniversario, después de todo lo que hubo, ¿cierto?, de las fiestas que tuvimos, de todo lo que hemos hecho, se me vino todo de golpe, mis hermanos. Se me vino todo de golpe y eso también no es solamente por el agotamiento a veces, mis hermanos, es porque a veces igual también uno es porfiado, mi hermano. Y soy sincero ante ustedes, a veces uno también es porfiado y a veces uno comete errores, mis hermanos. Y esos errores traen consecuencias. Y no se los digo para que ustedes se asusten, sino que les digo para que también tome conciencia de que nosotros el día de mañana vamos a tener que confrontar, vamos a tener que enfrentar, ¿cierto?, las decisiones que a veces tomamos, mis hermanos. Si a veces nos dicen que no hagamos esto, a veces nosotros vamos y lo hacemos, mi hermano. Por ejemplo, yo soy diabético tipo 2, tengo esa diabetes. Y hace mucho tiempo igual me han dicho, cuídate, haz esto, otro. Pero también yo he sido porfiado. Y he sido alguien desordenado también en el área de los alimentos, de algunas cosas. Y eso también me ha conllevado que en este tiempo, por ejemplo, me ha afectado y me afectó en esa área. Entonces igual hay un punto en el cual también uno no le debe echar primero la culpa al Señor, porque la culpa ha sido mía, primero que nada. Amén. Y lo primero que debemos aprender, bueno, lo que yo aprendo de lo que aprendió en este tiempo, que igual pues, uno pone su confianza primero en el Señor, pone su fe, pone la mirada en el Señor, de que, como vamos a leer en este capítulo, mis hermanos, para mí es algo que de verdad cuando nuestro pastor Jorge me dijo, bueno, yo siempre me acuerdo de mi mamá, porque mi mamá siempre de repente la mandaban, o le decían, hermana, por favor, puede predicar este tal día, puede predicar, bueno, yo igual como mi madre digo amén nomás, a ver, ya, no importa si estaba quizá, porque mi pastor sabía que yo estaba delicado de salud, sabía que estaba medio mal, digamos, igual anímicamente, porque esto igual me afectó anímicamente en cierto sentido, pero igual mis hermanos, uno enfrenta los desafíos que Dios nos da y que en estos momentos, a pesar de que no estoy al 100% aún, mis hermanos, pero puedo decir, gracias a Dios, me siento mejor que muchos de estos días que he estado. Así que le doy la honra y la gloria al Señor en este día por eso. Y de verdad que uno debe aprender, mis hermanos, de lo que Dios, de lo que uno a veces hace y obviamente poner todas las manos en el Señor. Porque nunca es tarde, mis hermanos. Nunca es tarde para poder mejorar. Nunca es tarde para poder avanzar. Nunca es tarde para poder decir, me equivoqué, puedo volver a levantarme, puedo seguir adelante. Amén. Así que leemos primero, vamos a ir leyendo paso a paso, ¿cierto?
la palabra del Señor y la vamos a ir desglosando poco a poco. Voy a intentar ser lo más breve posible, es un capítulo un poco extenso, pero lo vamos a intentar hacer lo más igual breve posible. Leemos, ¿cierto?, la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, Jesús ante Pilato. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Y comenzaron a acusarle y diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él, dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Aquí podemos ver, mis hermanos, bueno, retomando un poquito, ¿cierto? Lo que hemos estado aprendiendo, ¿cierto? Del libro de Lucas. Ya aquí Jesús ya había sido arrestado, Pedro le había negado, ¿cierto?, 3 veces, había sido encarnecido, había sido azotado, ¿cierto?, por los principales. Y estaba pasando por este tiempo, el Señor estaba pasando por este tiempo, ¿cierto?, en el cual los principales sacerdotes acusaban al Señor por estos testimonios, ¿cierto?, que estábamos leyendo en la palabra. Pero antes de eso, mis hermanos, bueno, debemos entender que, por ejemplo, los principales sacerdotes y, bueno, la gente que lideraba, ¿cierto?, el pueblo, no podían ellos enjuiciar o poder hacerle un juicio, digamos, para que pudieran matar, por ejemplo, una persona. Entonces, por eso iban y lo hacían a través de los romanos, ¿ya? Y dice que, bueno, por el gobierno romano, ¿cierto?, ningún líder, ninguna autoridad tenía los líderes judíos, y ellos habían presentado ante Pilato 3 falsas acusaciones delante de él, diciendo que Jesús, primero que nada, era un revolucionario, una persona que revolucionaba a la gente, que alborotaba, que hacía cambiar cierto parecer, prácticamente iba todo contra el imperio romano, prácticamente. Que Jesús, cierto, incitaba al pueblo a no pagar impuestos, lo cual no era así. Si recordamos, cierto, la palabra capítulos antes, cierto, Jesús cuando le dijeron si era aprobado, cierto, el poder pagar el impuesto, cierto, a César, que hizo el ejemplo, cierto, de la moneda. Amén. Entonces debemos, ya ahí estamos también desmintiendo esa parte, cierto, que era una mentira. Y que también, bueno, quizá algo cierto, pero que ellos obviamente se oponían, que cuando Jesús decía que él era rey, pero que él era un rey sobre, prácticamente le hacían entender a Pilato que era un rey sobre Roma, prácticamente. Amén. Entonces esas acusaciones no eran. Pero Pilato, cierto, le pregunta a Jesús si realmente era el rey de los judíos, pero él solamente respondió tal cual como una vez uno de los principales sacerdotes también le preguntó si era el rey, pero él le dijo, tú lo has dicho. Amén. Entonces, viendo esto, ¿cierto? Pilato viendo la actitud del Señor, viendo la actitud de Jesús, no halló ningún delito, no hallaba nada, no hallaba cómo hacerle afrenta, ¿cierto? Hacerle caso, ¿cierto? A los líderes que lo acusaban, para poder incriminarlo, para poder, obviamente, sentenciarlo a muerte. Y vamos a leer, ¿cierto?, el versículo 6 hasta el 12, que dice, entonces Pilato, yendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilatos y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Amén. Y también pasa, mis hermanos, que Pilato, como escuchó que era Galileo este hombre, decidió enviarlo a Herodes. Y pasa que, bueno, Herodes, cierto, había escuchado del Señor, había escuchado a Jesús. Y Herodes, como dice la palabra, tenía muchas ganas de ver al Señor, tenía
Dice la palabra, inclusive en el versículo 8, que se alegró mucho porque hacía mucho tiempo que deseaba verle y que había escuchado muchas cosas de él, obviamente sus milagros, había escuchado de muchas cosas que el Señor había hecho. Pero nosotros debemos recordar que Herodes no deseaba verle porque quizá él quería redimirse sus pecados. Herodes no quería quizás ver al Señor porque quería escuchar algo que no sé, que lo profetizara o que realizara quizás algún milagro para él, para ser salvo. Porque nosotros hemos visto, ¿cierto? Si vamos nuevamente hacia atrás a la palabra, vimos que también hasta Juan le predicó a Herodes para que se arrepintiera, ¿cierto? Pero porque su corazón estaba tan endurecido, nunca se arrepintió, nunca pudo arrepentirse. Y yo pensaba y decía, pero Herodes, ¿para qué se alegraba tanto de ver al Señor? ¿Por qué se alegraba tanto? ¿Por qué quería quizá conocerlo? ¿Por qué quería quizás verlo? Y me llevaba solamente una cosa, mi hermano. Porque muchas veces nosotros también como humanos, como personas, a veces nos entretenemos, mi hermano, con algún acto, nos entretenemos con alguna acción. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, quizás va a ser algo, por ejemplo, un circo. En el circo usted ve cierto show, ve un montón de cosas, cierto, piruetas, hay un montón de malabares y cosas. Y quizás para Herodes Jesús era esto. Era prácticamente como que, viene alguien aquí, viene un mago, viene a hacer algo, me viene a entretener y con eso soy feliz. Quiero ver qué es lo que hace, qué es lo que hace. Pero mi hermano, Jesús, a pesar de que Herodes le preguntaba muchas cosas, como dice la palabra aquí, a pesar de que Herodes quizás quería ver un milagro, quería ver algo de lo que demostrara que realmente era el Señor, que es lo que la gente quizás hablaba, maravillas de él. Pero Jesús no hizo nada, mis hermanos. No hizo nada. Se cayó, se guardó. Y Herodes también no pudo encontrar nada delante de él, algo para poder acusarlo, algo para decir, realmente ustedes tienen razón, hay que sentenciarlo. Tampoco Herodes no encontró nada en el Señor, mis hermanos. Y así también muchas veces la gente también, mis hermanos, deberían vernos hacia nosotros. Porque muchas veces el mundo, mis hermanos, va a querer ver en nosotros algo para acusarnos. Muchas veces van a querer quizás hasta condenarnos, mis hermanos. Condenarnos por seguir al Señor. Y muchas veces, mis hermanos, nos va a pasar lo mismo que le pasó a Jesús. Que nos van a hacer preguntas, nos van a hacer cuestionamientos. Muchas veces yo he escuchado también a nuestro hermano Jonathan cuando relata sus historias con él en el trabajo, y a mí también me ha pasado, mis hermanos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mis compañeros saben que yo soy cristiano, saben que yo soy líder también acá en la iglesia, porque han visto también quizás redes sociales. Y muchas veces me han hecho muchas preguntas, mis hermanos. Y preguntas a veces que le hacen con doble sentido, preguntas que a veces le hacen maliciosamente, mis hermanos. A veces diciendo cosas del Señor que a veces, obviamente, uno sabe que no es cierto, mis hermanos. Pero a veces uno, ¿qué tiene que hacer, mis hermanos? Si no le vamos a responder como el Señor lo haría, es mejor callar, mis hermanos. Callar y entregárselo al Señor. Amén. Así que esto yo se lo digo, mis hermanos, para que usted también entienda. Muchas veces nos van a atacar, mis hermanos. Muchas veces nos van a hacer estas preguntas. Pero nosotros debemos ser como Jesús. Una persona que confiaba plenamente en la voluntad del Padre. Amén. Sigamos leyendo, mis hermanos, ¿cierto? Del versículo 13 al versículo 25. Y dice así. Entonces, Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, él les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, ni aun Herodes, porque os remití a él. Y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarle uno en cada fiesta, mas toda la multitud dio voces a una, diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Y él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este.
ningún delito digno de muerte hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien había pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Dice. ¿Qué pasaba aquí? Una vez más, cierto Herodes de vuelta le mandaba a Jesús a Pilato. Y como ambos no habían encontrado delito en él, obviamente Pilato pensó en sí, dijo, bueno, justo como vienen las fiestas y yo costumbro, ¿cierto?, a soltar a un hombre en las fiestas, bueno, es la instancia perfecta para poder soltarlo de alguna manera porque no hallaban delito. Y pasa que es cierto que estaban en el tiempo las fiestas, pero la multitud, ¿cierto?, gritaba a gran voz, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Pero él no quería. Debemos ver aquí que este hombre, cierto Pilato, que, bueno, yo leía una reseña hace poquito, que, bueno, este hombre había sido un hombre cruel, un hombre que era despiadado, cierto, con las personas. Y realmente yo pensaba, cómo tan bueno es el Señor, que Pilato, a pesar de que la gente le podía decir que era malo, que le habían dicho tantas cosas, todo lo que estábamos leyendo, ¿cierto? Que le habían dado hechos, digamos, de que él era así, que él iba en contra de Roma y todo lo demás, Pilato aún así veía al Señor bueno, mis hermanos. ¿Cómo debía ser quizás la mirada, la presencia del Señor para que quizás este hombre no escuchara, aún el pueblo no escuchara las voces que le gritaban y le decían que lo crucificaran, que lo mataran? Qué impactante era estar quizás delante de la presencia de Jesús. Porque algunos de repente por un poco de murmullo, a veces se mueven, mis hermanos. Por un poco de murmullo. O porque a veces, no sé, le hablan o le dicen, o lo mismo pasa de repente del trabajo, oye, esta persona está haciendo esto, esta persona, y de repente el jefe se mueve aquí, se mueve allá, y de repente no ve toda la historia. Pero yo me maravillaba y yo decía, ¿cómo tiene que ser la presencia de Jesús para que este hombre no escuchara aún el pueblo, mis hermanos? Porque en él no había delito, mis hermanos, lo reitero. Y él también lo decía. Pero como había un hombre, cierto, que estaba dentro de la cárcel, que era Barrabás, bueno, la gente pedía a gran voz también que a él lo soltaran y a Jesús lo crucificaran. Y muchas veces, mis hermanos, nos va a pasar también esto. Muchas veces van a pedir a otros en vez de a nosotros, mis hermanos. Muchas veces van a pedir que quizás vaya a otro a contar bonitas verdades, todas florecidas, ¿cierto? Para poder embellecer, ¿cierto?, el oído de otras personas, en vez de a nosotros para poder anunciar la verdad de la palabra, mis hermanos. Muchas veces van a elegir a otros, mis hermanos, en vez de a nosotros, porque no quieren escuchar la verdad, mis hermanos. Porque no quieren escuchar que hay un Dios fiel, que hay un Dios justo, y que hay un Dios que, así como Él perdona, también Él castiga, mis hermanos. Y eso debemos también recordarlo. De que así también que hay un Dios que nos ama tanto, también hay un Dios que nos corrige. Amén. Y imagínense, hasta Pilato ya, a pesar de todas las cosas, igual, bueno, lo iba a entregar, pero lo iba a entregar igual azotado, lo iba a entregar golpeado, mis hermanos. Y yo, investigando un poco, porque igual uno de repente tiene que leer un poquito más, leía que cuando lo azotaban, cuando golpeaban a una persona, los romanos, no era una golpiza así como que te pego un combo y para afuera, o te pego un palmetazo, ¿cierto? Te vas para afuera, sino que lo azotaban, mis hermanos, le pegaban con fierro, le pegaban con cosas. eh, bueno, lo que leí es muy trágico, mi hermano. Y a pesar de todo eso, yo cuando lo leía, créame que primero que nada se me corrían las lágrimas, mi hermano. Porque pensar que hay un hombre que murió por nosotros, que tuvo que sufrir una golpiza romana, mis hermanos, una golpiza de aquellas que a pesar, quizá, si yo le preguntara alguna vez a usted le han pegado de esa forma.
¿A usted le han pegado de esa forma, de una forma tan barbárica que lo deje quizás hasta sin ganas de querer levantarse, desangrando, sufriendo, mis hermanos? Yo creo que a nadie no ha pasado eso, ¿cierto? Y, por ejemplo, igual les quería dar un ejemplo. Esta semana llegaba el lunes yo al trabajo, que yo de verdad que andaba súper mal. Y de repente uno de los primos de mi jefe, que había trabajado con nosotros, van y bueno, que tengo yo un compañero que es argentino, que bueno, es muy amigo de él, me dice, mi hermanito se está muriendo. Yo le digo, pero ¿qué hermanito me está hablando? Yo no sabía. No, el primo de Simón que sufrió un accidente, fue algo muy trágico, que fue como que chocó en su vehículo y le traspasó un fierro como aquí en la parte del hombro, mis hermanos, de un lado a otro, prácticamente. Y pasó tan cerca, es tan increíble que a veces, eh, créame que yo le doy la gloria al Señor, porque yo todos los días, mis hermanos, que quizás no lo debería decir, pero lo cuento para la gloria del Señor, todos los días yo llego media hora antes, mis hermanos, al trabajo. Pero dentro de esa media hora antes, yo dedico, aunque sea 5 minutos, para orar en el trabajo, mi hermano. Para orar en el lugar de mi trabajo, para orar por los que están a mi lado y para orar por la familia de mi jefe también. Para que un día también puedan conocer al Señor. Amén. Y era impresionante porque también él me hablaba y me decía porque él sabe que yo oro a veces por ella, y me decía, gracias por tu oración. Porque mi primo estuvo así de unos milímetros, centímetros de que ese fierro pasara quizás por su corazón. Pero de alguna manera, no sé, fue un milagro, dijo. Y salió de todo peligro, mis hermanos. A pesar de que se desangró, a pesar de que sufrió un montón, mis hermanos, se salvó. Y es un milagro, mis hermanos. Créanme que es un milagro. Y ahí es donde, créanme que crear mi historia, crear la historia de nuestro hermano Jonathan, cuando cuente igual de su trabajo, que crean que cuando usted ora, a pesar de que ore por su familia, ore por la gente de su trabajo, ore por la gente que lo rodea, y usted va a ver que Dios va a hacer siempre un milagro, mis hermanos, tarde o temprano. Porque Dios no se olvida de cuando un hijo ora, Dios no se olvida de la oración, mi hermano. Amén. Y cuando yo pensaba en esto, y cuando el pastor igual me daba, me pedía el poder predicar esta palabra, y lo leía con la palabra, y yo decía, Señor, a veces, claro, esta persona pasó por un accidente, pero tú lo pasaste quizás por una injusticia, lo pasaste porque era quizás la voluntad del Padre, como Él lo decía en su palabra, que porque al final todo lo que hacía el Señor, mis hermanos, todo lo que hacía, era porque quería hacer la voluntad del Padre. Y Él no lo hacía por solamente un querer, sino que lo hacía con amor, mis hermanos. Amén. Así que nosotros debemos valorar, debemos apreciar, ¿cierto?, el sacrificio que el Señor ha hecho en nosotros. Amén. Vamos a leer, ¿cierto?, el versículo 26 al 49 para avanzar. Y dice, y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubrirnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué nos hará? Llevaba también con él a otros dos que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y repartiendo entre sí sus vestidos, echando suerte, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo.
Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el Rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo, el otro le reprendió, diciendo: ¿Ni aun temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: Verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Cuando yo leía esto, yo le quería poner un título a esta predicación. Yo creo que este es el día más importante, uno de los días más importantes que puede haber ocurrido en la historia nuestra, en la historia de la humanidad. Un día que marcó un antes y un después. Un día que no es para nadie fácil. Para nosotros no es fácil en este momento. Porque yo creo que nadie quisiera ver a alguien crucificado, mis hermanos. Pero como dice la palabra, ¿cierto? Primero, a este hombre, ¿cierto? Llamado Sirón, le pidieron que pudiera cargar la cruz, ¿cierto? Que llevaba Jesús. Como les decía, Jesús había recibido, ¿cierto? Antes de pasar a la crucifixión, los romanos se acostumbraban, como yo les decía, a golpearlos, a dejarlos prácticamente en las últimas, mis hermanos. Y aún así les hacían cargar la cruz, mis hermanos. A pesar de que estaban casi en la última, casi que no se podían de repente parar, no se podían a veces ni mover, mis hermanos, aún así llevaban a esta gente casi lista para llegar, clavarlos a la cruz y dejarlos que murieran. Porque iban desangrados, mis hermanos, iban con heridas, iban con un montón de cosas, ¿cierto? Con los golpes, me imagino. Y, y yo pensaba, porque primero relata este hombre, y yo decía, realmente quizás él puede haber sido, y no sé si será así o no, pero por lo que leí un poquito, que Simón, bueno, fue igual un hombre que después se convirtió al Señor. Este primer hombre tuvo que haber sido el primer hombre que sintió realmente el peso de la cruz, mis hermanos. Realmente el peso de la cruz. Porque imagínense, Jesús ni se lo podía, Jesús no se podía ni mantener en pie con esa cruz. Este hombre realmente sintió el peso de ese tremendo, ¿cierto? Madero, ¿cierto? ¿Cuánto pesará? Es lo que no busqué. No busqué cuánto pesaba una cruz, mis hermanos. Pero me imagino pesadísimo. Imagínense para nosotros que de repente agarrar un palo de 2x4 o un palo más grandecito de repente, a veces pesado, me imagino esa tremenda cruz, ¿cierto? Y qué significativo, mis hermanos. Usted, si yo le preguntara, ¿usted ha tomado el peso de la cruz que lleva? Porque nosotros, yo creo que, bueno, la mayoría que estamos acá, hemos decidido, ¿cierto?, seguir al Cristo. Hemos dicho sí al Señor. Le hemos dicho sí, que creemos en Él, ¿cierto? Y que confiamos en Él, que nos hemos convertido, ¿cierto?, a Él. Pero ¿cuánto realmente, mis hermanos, le hemos puesto atención al peso de lo que lleva la cruz de Jesús en nosotros? Porque no es cualquier sacrificio, mis hermanos. Eso era prácticamente para la humanidad, era una condenación, era la muerte para el peor de los criminales, de los peores de los peores. No había nadie peor que morir, no había nada peor que morir en la cruz en ese tiempo. Y Jesús, al momento cierto de que estaba yendo, cierto, hacia aquella crucifixión, las mujeres dice la palabra, cierto, que hubieron mujeres que lloraban, cierto, lloraban y se lamentaban por él. Pero él les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos.
Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubrirnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué nos hará? Jesús en esto es lo que le decía a las mujeres, que van a haber días que realmente uno va, que le decía, prácticamente le decía que ellas iban a desear, ¿cierto? Quizás hasta no haber coincidido, ¿cierto? No haber tenido hijos. Van a haber días que son realmente, con esto el Señor le decían que van a haber días que son realmente difíciles, mi hermano. Y no solamente para ellas, sino que para nosotros, para todos. Van a haber días que realmente van a ser complicados, mis hermanos. Y si el Señor lo dijo, yo lo creo, mis hermanos. Pero por eso hemos puesto nuestra confianza y nuestra fe en Él. Amén. Y bueno, ahí relata, ¿cierto?, la palabra que, bueno, cuando a Jesús lo crucifican, ¿cierto?, muchos se reían de Él. Muchos le decían al Señor que se bajara de aquella cruz. Y si Él, así como hacía milagros, que hacía muchas señales, que por qué Él no iba, si Él tenía el poder, tenía la autoridad, por qué Él no lo hacía. Pero hay una de las cosas que de verdad atesoraba mucho en mi corazón, y que de verdad apreciaba mucho, que aún así, a pesar de todas las cosas que le decían, a pesar de todas las cosas que le hacían, así tanto como se burlaban, Él aún así los miraba a todos, y de Él decía al Padre: Padre, perdónalo. A pesar de que lo habían golpeado, a pesar de que lo habían insultado, a pesar de que habían dicho tantas cosas de Él, a pesar de que prácticamente Él era, supuestamente para ellos, era un mentiroso, una persona que no era el rey, que no era Dios, que no era el Cristo que había venido a salvar al pueblo. Porque ellos, que claro, nosotros mantenemos esa idea, que ellos tenían esa idea de que, claro, supuestamente iba a venir a alguien que lo iba a venir a sacar de la esclavitud, prácticamente como de la esclavitud del Imperio Romano, que lo iba a liberar, que lo iba a salvar, que iba a conquistar prácticamente el mundo. Pero no se esperaron que había alguien humilde de corazón, alguien tan sencillo, que podría haber sido tú, podría haber sido yo, mis hermanos. Alguien así, tal cual como nosotros venimos aquí al culto a veces, y que venimos a buscar del Señor, mis hermanos. Pero ellos no se esperaron que hubiera una persona tan amable, con un corazón tan bueno, que aún así, a pesar de todas las cosas, Él le pedía al Padre una vez más que lo perdonara, porque ellos no sabían lo que estaban haciendo. Porque Jesús sabía que en sus corazones primero que nada estaban endurecidos, su vista estaba cegada, y que ellos no estaban prácticamente conectados con el Espíritu Santo, no estaban conectados con la voluntad del Señor. Y aún así el Señor pedía por ellos, porque Él nos amó primero, mis hermanos. Amén. Y una de las cosas que después relata, que igual también me impacta mucho, que siempre también lo atesoro demasiado, es como esta persona que también estaba al lado crucificado de estos dos hombres, ¿cierto?, que estaban crucificados, da el ejemplo. Uno también le decía que se bajara, que si él era el rey, que también tenía la autoridad, que se pudiera bajar. Pero su otro compañero, el que estaba también pagando el precio, ¿cierto?, porque habían cometido maldades, estaban pagando lo que él dijo que era merecedor de lo que estaba pasándole. Era merecedor porque él había hecho cosas malas. Y él le pidió al Señor que cuando viniera Él en su reino, que lo pudiera recibir a Él, que pudiera estar ahí Él con Él. Y eso a mí me llevaba, mis hermanos, y de verdad que es un mensaje no solamente para todos los que estamos acá, sino que también para los que nos ven a veces hasta por los videos en YouTube, ¿cierto?, que nos ven en las redes sociales, que nos ven en otras partes, y que también le puede llevar también a usted, a su familia, le puede llevar a sus amistades, a su gente, como le digo yo, al compañero de trabajo. Aún, mis hermanos, no es tarde, mis hermanos. No es tarde nunca, mis hermanos, para recibir al Señor en su corazón. Nunca es tarde, mis hermanos, para recibir la salvación del Señor. Nunca es tarde, a pesar de cuando estamos como este hombre que estaba en aquella cruz también sufriendo, a pesar de que Jesús, Él decía que Él no había hecho ningún mal.
a pesar de que él sabía que el Señor no había cometido ningún delito para ser crucificado, él aún así, sabiendo que estaba también en su última instancia junto a él a pesar de todo, a pesar de que quizás faltaban minutos, faltaban horas de su muerte, él ahí, ese hombre le pidió al Señor que lo salvara, le pidió al Señor que lo liberara, le pidió al Señor estar con él en la eternidad, mis hermanos. Por eso, una vez más les digo, nunca es tarde, mis hermanos. Nunca es tarde para poder ponernos a cuenta con el Señor. Nunca es tarde para poder poner en caminar nuestro camino. Si a veces quizás nos hemos desviado, quizás a veces hemos hecho quizás nuestra voluntad y no la voluntad del Señor. Si a veces quizás hemos hecho quizás hacer nuestras ideas, mis hermanos. Decir, no, sabes que como estoy pensando yo está bien y con eso y nadie me mueve de ahí. No, mis hermanos. Porque después más adelante Jesús, a pesar de que Él encomendaba su espíritu al Señor, eso también nos da como ejemplo, mis hermanos, nos da como ejemplo de que nosotros debemos encomendarnos al Señor en todo tiempo, mis hermanos. Hasta los últimos minutos de nuestras vidas, encomendarnos al Señor, encomendar nuestro espíritu, encomendar nuestra alma al Señor, encomendar nuestro corazón al Señor. Por eso que cada día, mis hermanos, y se lo doy con más, no como una orden, sino como un hecho, como un consejo. Cuando se levante en la mañana, dele gracias al Señor por su vida y pídale al Señor que se haga su voluntad en usted y no la suya. Porque eso es lo bueno y agradable delante del Señor, mis hermanos y hermanas. Amén. Por eso, mis hermanos, debemos tener siempre esto en cuenta, de que el Señor nos escucha hasta el último minuto de nuestra vida, hasta el último segundo. El Señor está ahí presente, mis hermanos. El Señor está ahí presente. No te olvides nunca, a pesar de que a veces pases por enfermedades, pases por situaciones, porque Jesucristo nos dijo que este camino era fácil, mis hermanos. Jesucristo no nos dijo que este iba a ser un camino que íbamos a pasar corriendo y no lo íbamos a tropezar. Mis hermanos, nos va a pasar situaciones, nos va a pasar ocurrencias. No estoy diciendo que le estoy deseando el mal, mis hermanos, no estoy diciendo que le estoy deseando que el día de mañana se vaya a caer, no, mis hermanos. Le estoy diciendo que van a pasar oportunidades, van a pasar ocasiones que a veces quizás sepamos discernir, mis hermanos, que a veces quizás hasta nosotros mismos nos estamos ocasionando estas cosas. Porque muchas veces, como lo hemos escuchado, lo hemos visto a veces, que a veces le echan la culpa al enemigo. No, mis hermanos, no solamente él, sino que a veces nosotros mismos debemos saber reflejar, saber ver que nosotros a veces somos culpables también, mis hermanos. Amén. Y eso no nos hace menos personas, sino que nos hace engrandecer el nombre del Señor, mis hermanos. Más humildad en mi corazón, menos egocentrismo en mi vida. Más el Señor en mi vida que otras cosas que quizás están ocupando el tiempo del Señor. Amén. Y para terminar, mis hermanos, ¿cierto? En el versículo 50 dice: había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió al cuerpo de Jesús. Y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro, cómo fue puesto cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüento y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Mis hermanos, el Señor ya había muerto, estaba todo listo, estaba todo dispuesto, mis hermanos. No me voy a adelantar a la predicación que viene después más adelante, pero ustedes ya me imagino lo que viene después. Pero mis hermanos, en este día también el Señor siempre nos enseña, mis hermanos, preparémonos, mis hermanos, siempre en nuestras vidas, preparémonos nuestro caminar, ¿cierto? Para poder hacer la voluntad del Señor, para poder hacer su voluntad. Pero en este día, mis hermanos, quiero recalcar algo muy importante en esta predicación. Mi hermano, una vez más el Señor hoy nos recuerda el sacrificio que el Señor hizo por nosotros. Todo lo que tuvo que pasar, mis hermanos. Todo lo que tuvo que escuchar. Todo lo que tuvo que vivir.
todo lo que tuvo que soportar, mis hermanos. Porque no solamente fueron palabras, sino que también fueron golpes físicos, mis hermanos. Eh, si a veces pudiéramos recordar, y ojalá pudiéramos siempre, mi hermano, recordar día a día lo que Jesús hizo por nosotros, quizás no cometeríamos a veces muchos errores, porque estaríamos valorando día tras día lo que Él hizo. Por eso nosotros quizás nunca vamos a ser como Él, porque Él es perfecto y Él es grande en su misericordia, ¿cierto? Pero debemos intentar ser imitadores de Él, ¿cierto? Acercarnos a lo que Él es. Amén. Así como Jesús perdonó a quienes lo crucificaron, eh, Él también te invita en este día que también no te olvides, perdona a quienes te han ofendido, a quienes quizás te han hecho un mal. Si usted tiene algún rencor con algún familiar, tiene algún rencor con alguien de su trabajo o con alguna amistad, no se olvide, reconcíliese, pida perdón al Señor y perdónelo de todo corazón. Y eso lo liberará también a usted, lo liberará, cierto, de todo. No se olvide que también siempre la gracia del Señor es accesible. La salvación nunca es tarde, mis hermanos. Siempre está ahí. A pesar de que estemos hasta en la última, mis hermanos, a veces, el Señor ahí está presente. Nunca está, nunca está, digamos, alejado, sino que siempre. Y yo me acordaba y veía cierto, un video que no lo pude traer, pero veía cómo representaban, cierto, la vida de uno con Jesús. Y era como tenemos como una relación media extraña de repente en cierto sentido. Porque a veces estamos los dos juntos, ¿cierto? Imagínense, ya, estoy yo acá, el Señor está acá. Y yo a veces ya me voy para allá y Jesús me va siguiendo, mis hermanos. De repente yo me pongo a correr y Jesús va corriendo conmigo. Pero a veces pasa que Jesús va caminando hacia allá y yo a veces voy por dirección contraria, mis hermanos. A veces Jesús va corriendo para poder salvar a alguien y a veces yo no estoy corriendo para salvar a alguien, mis hermanos. A veces Jesús está sanando a alguien, está orando por alguien y yo a veces teniendo quizás hasta familiares delante de uno, no oro por ellos, mis hermanos. ¿Qué estamos haciendo, mis hermanos, para engrandecer el nombre del Señor? Estamos predicando la palabra del Señor. Estamos predicando la salvación. Estamos predicando lo que Jesús hizo en aquella cruz a quienes nos rodean. Se lo dejo como pregunta en su corazón también. Y mis hermanos, también esta palabra también yo recalcaba aquí y tengo una nota aquí. Fe en medio de la injusticia, mis hermanos. Jesús, a pesar de que sabía que era injusto todo lo que le estaba pasando, a pesar de que Jesús sabía que todo lo que le estaban diciendo era mentira, a pesar de que lo acusaban, a pesar de todas las cosas, Él aún mantenía la fe por el Señor. Él aún mantenía la fe, mis hermanos. Él aún mantenía la fe a pesar de estar pasando por lo peor. Él mantenía la fe en la voluntad del Padre, mis hermanos. Porque Él confiaba y creía en el plan de salvación, mis hermanos. Él creía en lo que Él iba a hacer en ese día. Y esto también nos enseña a nosotros, a pesar de todas las cosas, y lo he repetido, a pesar de que pasemos por dificultades, tengamos fe en el Señor, mis hermanos. Tengamos fe de que Él nos hará libre. Tengamos fe de que Él nos sanará. Tengamos fe de que Él tiene la soberanía, ¿cierto? Y tiene el control de todas las cosas. Y que nosotros no debemos responder, ¿cierto?, con esa misma hostilidad que a veces nos ataca, sino que debemos responder como el Señor lo haría, mis hermanos. Amén. Y lo otro, mis hermanos, y con esto termino, debemos tener una entrega total al Señor. Así como Él murió, así con los brazos extendidos, con una entrega total, dando su vida por ti y por mí, así también nosotros debemos tener una entrega total con el Señor para poder llevar esto, mis hermanos, esto a cabo, el poder predicar el Evangelio, ¿cierto?, a toda criatura que aún no le conoce. Y como lo hemos dicho, y de verdad que oramos y seguimos orando, como decía nuestra hermana Carolina, por la vida, ¿cierto?, de las familias, ¿cierto?, en Venezuela,
familias, ¿cierto?, en todo el mundo que quizás están sufriendo por alguna catástrofe, mis hermanos. Y yo pensaba y yo decía también, y yo creo que muchos lo hemos pensado, ¿cuántas personas, mis hermanos, cuántos hijos e hijas del Señor no conocieron a Jesús, mis hermanos, quizás? ¿Cuántas personas no conocieron al Señor? Y la pregunta mía es, ¿vamos a dejar que pase un terremoto? ¿Vamos a dejar que pase quizás una catástrofe, mis hermanos, para ir y predicar el Evangelio? ¿Y que una persona se vaya sin conocer al Señor? ¿O vamos a aprovechar la oportunidad que tenemos en este país de poder leer la palabra libremente, mis hermanos? Poder escuchar predicaciones, escuchar estudios, mis hermanos, adorar al Señor con completa libertad y poder predicar el Evangelio a todo aquel que aún no le conoce, mis hermanos. ¿Qué decisión quiere tomar usted, mis hermanos, en este día? ¿Quiere tomar la decisión de ir y predicar el Evangelio ahora que puede hacerlo libremente y sin ninguna molestia? Quizás, claro, ahora mismo estamos con harto frío, ¿cierto? Está el clima muy helado, a veces quizás, claro, eso mismo a veces quizás nos cuesta. Pero si nosotros pagamos ese precio, mis hermanos, imagínense el precio que pagó el Señor. ¿Cómo nosotros no vamos a poder pagar ese precio de poder ir y predicar el Evangelio, mis hermanos? Amén. Así que esa es la decisión tuya en este día. ¿Quieres entregarte totalmente al Señor o quieres seguir ahí solamente mirando como espectador? ¿Quieres ser parte del plan que el Señor ha puesto en tu vida o quieres seguir solamente ahí esperando de que venga Jesús y te toque o que te pase algo para poder recibir, para poder tomar una acción? Mis hermanos, créanme que para mí ese día cuando me contaron la historia de este chico que había sufrido el accidente, eh, es increíble cómo impacta las vidas. Este mismo chico, el argentino, pensaba quedarse él en el país, pensaba quedarse quizás más tiempo, pero él me comentaba el otro día y me decía, Jan, quizás yo no creo aún en tu Dios, me decía. Quizás aún no creo en lo que es cristiano, en lo que es el evangelio, pero sí sé que hay alguien que está orando, dijo. Y yo le dije, sí, y algún día yo sé que tú lo vas a conocer a Jesús. Porque si tú estás sintiendo ahora mismo, a pesar de que me estás diciendo que no crees, y me estás diciendo que estás sintiendo que hay alguien, que hay una presencia fuerte y que te está llamando quizá a orar, porque me contó y estuvo orando estos días. Cuando le pasó a su amigo, oró por su amigo. Pero yo le enseñé y le pude predicar de forma breve y le pude enseñar de que no solamente se ora, mis hermanos, cuando uno pasa situaciones difíciles, sino que también uno ora cuando está en los momentos buenos también, mis hermanos. No, el Dios que nosotros conocemos no es solamente cuando pasamos cosas malas. El Dios que conocemos nosotros es cuando también tenemos nuestros triunfos, tenemos nuestras victorias, mis hermanos. Y cuando tenemos nuestras victorias, no es para engrandecernos nosotros, sino para engrandecer al Señor, para poder engrandecer su nombre, para poder seguir engrandeciendo su fama. Porque no hay nombre sobre todo nombre que es más grande que Jesucristo, que es el Señor. Y no hay nadie que vaya a venir en esta tierra. No hay nadie más, mis hermanos, que sea más grande que Él. Y eso debemos tenerlo en cuenta, mis hermanos. Así que usted no se olvide, el día que usted tenga su victoria, gloria al Señor, agradezcale al Señor. Pero cuando igual tenga dificultades, pídale al Señor porque el Padre escucha a sus hijos cuando necesitan. Así que en este día, yo quiero que oremos, mis hermanos, y quiero que oremos eh, por nuestras vidas, mis hermanos. Y yo le invito en este momento que pueda cerrar sus ojos así de pie o de rodillas, como ustedes quieran en este momento, pero tomémonos un minuto para orar y para que reflexionemos en nuestras vidas, mis hermanos, cómo estamos realmente en este día. Usted conoce cómo ha llegado a la casa de oración, usted conoce cómo ha llegado este día, quizás sin fuerza, quizás falta fe, quizás falta que Dios responda alguna duda que tienes en tu cabeza y que quizás no la has podido sacar durante la semana y quieres que Dios te responda y que Dios te aclare algunas cosas. Pídeselo al Señor. Si tú quieres quizás que Dios transforme tu vida, que Dios transforme algún área de tu vida, pídeselo al Señor en este día. Pero como dije en la palabra, no dejes escapar la oportunidad
No dejes escapar la oportunidad de que Dios pueda hacer algo en ti. No esperemos el día de mañana para marcar un antes y un después en nuestras vidas. Hoy mismo, ¿por qué no aquí? ¿Por qué no ahora? El Señor puede venir una vez más aquí en este lugar. Está en este lugar, mis hermanos, está con nosotros. Y Él va a seguir con nosotros hasta que el día que Él nos llame, mis hermanos. O como dice su palabra, hasta cuando Él venga, poder nosotros estar a cuentas con el Señor. Estar bien delante de Él y pedirle al Señor. Así que le invito, mis hermanos, así mismo como están, o arrodillados, como ustedes quieran, empiecen a orar al Señor, empiecen a clamar, empiecen a pedirle al Señor qué quieren de Él, qué necesitan de Él, qué hay en nosotros que debemos cambiar, qué hay en nosotros que debemos decirle al Señor: Señor, perdóname por esto, quizás, Señor, quizás te he fallado con algún pensamiento, Señor, quizás, Dios mío santo, hay algo dentro de mí que no te pertenece. El salmista le decía al Señor: examíname, oh Jehová. Examina, Señor, mi levantar y mi sentar, Señor. Examina, Señor, todo mi ser. Y si hay en mí, Dios mío santo, camino de perversidad, quítalos delante de ti, Señor. Porque sé que es buena tu voluntad, Padre eterno. Señor, yo en esta hora oro, Señor amado, por la iglesia, Señor amado, en este día. Dios mío santo, te agradezco primeramente, Señor, por tu sacrificio, Dios mío santo. Una vez más, Señor amado, hemos leído, Dios mío santo, este capítulo, Señor. Hemos leído esta porción de tu palabra, Dios mío santo, que nos recuerda el sacrificio que tú hiciste por nosotros, Señor. Dios mío santo, tuviste que pasar por tantas cosas. Tuviste que pasar, Señor, quizás por situaciones, Dios mío santo, que quizás hasta nosotros mismos vivimos en este día y que lo podemos recordar. Personas que a veces mienten, Señor. Personas, Señor, que a veces inventan, Dios mío santo, algo, Señor, para culparnos. Y así también te pasó a ti, Señor, que te culpaban, Dios mío santo, de cosas que tú no hacías, Señor. Pero, Dios mío santo, yo te pido, Señor, y te agradezco, Señor amado, porque tú pudiste, Dios mío santo, solo tú, Señor amado, pudiste pagar ese precio, Señor. Tú pudiste cargar, Dios mío santo, con nuestras vidas, pudiste cargar, Señor amado, con el peso de nuestros pecados, Señor amado. Pudiste pagar, Dios mío santo, pudiste cargar, Dios mío santo, con aquella cruz, Señor, que yo no podía, Señor. Dios mío, pero yo te pido en este día que tú puedas una vez más, Señor amado, recordar, Dios mío santo, tu iglesia, Señor, ese sacrificio que tú hiciste. Que yo pueda ser sensible, Señor amado, delante de tu presencia. Dios mío, yo oro y clamo, Dios mío santo, en este día por aquellos corazones, Señor, que están en tu iglesia, que se han endurecido, Dios mío santo, en este tiempo. Dice tu palabra, Señor, que en algunos días, Dios mío santo, por la maldad, Señor, el amor de muchos se enfriarían, Señor amado. Pero yo en esta noche, Señor, oro y clamo, Dios mío santo, por una iglesia, Señor, con un corazón encendido por el fuego del Espíritu Santo. Yo oro y clamo, Señor amado, por un fuego, Dios mío santo, en tu iglesia, Señor, que se mantenga avivado, Dios mío santo, por el aceite, Señor, tuyo, Dios mío. Que las lámparas, Dios mío santo, sean encendidas en este día una vez más, Señor amado. Que se aviven, Señor, en sus corazones, Señor, para que puedan, Dios mío santo, esperarte. Esperar que el día, Dios mío santo, que venga el novio, Señor amado, a las bodas del Cordero, Señor. Dios mío, yo te pido, Dios mío santo, que tú vuelvas a traer la sensibilidad, Dios mío santo, en nuestros corazones, en nuestro Espíritu Santo. Que, Dios mío santo, cuando ocurran situaciones, Señor, cuando ocurran calamidades, Señor amado, nos podamos mover, Dios mío santo, podamos tener esa sensibilidad, Señor amado, de que hasta poder llorar, Dios mío santo, poder botar hasta una lágrima, Señor. Poder, Dios mío santo, sentir, Dios mío santo, que hay muchos que aún te necesitan, Dios mío santo, en este mundo. Hay muchos, Señor amado, que aún te necesitan con toda la fuerza. Porque sé, Señor, y lo puedo sentir, Dios mío santo, que hay muchos, Dios mío santo, en este día. Hay muchos que día y noche, Dios mío santo, sobre todo en estos días helados, Dios mío santo, días de lluvia. Muchos claman, Señor amado, quizás gente que está en la calle, gente que está en la situación, Dios mío santo, que no tienen un hogar. Gente, Dios mío santo, que quizás no tienen cómo calentarse durante las noches, Señor amado. Gente, Dios mío santo, que clama, Dios mío santo, en los hospitales. Gente, Dios mío santo, que claman por sanidades, Señor.
Hemos escuchado, Dios mío santo, tantas peticiones en este lugar, Señor, que sabemos que hay gente que clama día y noche, Señor. Noche y día claman, Dios mío santo, para que tú los cuides, para que tú los protejas, para que tú los salves, Señor amado. Y hemos creído, Señor, y seguimos creyendo en ti, Jesús. Que seguimos creyendo, Jesucristo, que tú moriste en aquella cruz, Señor amado, por ellos, por nosotros, Señor. Creemos, Dios mío santo, en el poder de tu salvación, Dios mío. Creemos, Señor, en el poder del Espíritu Santo. Que Dios mío santo, que esta iglesia, Señor, sea llena de ese poder, Dios mío, para que cuando vayamos, Dios mío santo, para orar por aquellos enfermos, para que cuando podamos orar, Dios mío santo, por familiares, cuando podamos orar, Dios mío santo, por amistades, por gente que conocemos también en el trabajo, en cualquier situación, Dios mío, que cuando nosotros podamos hacer las oraciones, Señor amado, se pueda ver reflejado el poder, Dios mío santo, del Espíritu Santo, porque con tu poder, Dios mío santo, sanarán los enfermos. Los que estaban, Dios mío santo, quizá entristecidos se volverán a alegrar, Dios mío santo. Los que estaban enojados van a poder perdonarse, Señor amado. Los que estaban quizá, Dios mío santo, con dudas, sus dudas se irán. Los que estaban con miedo, Dios mío santo, volverán a tener confianza en sí mismos una vez más, Señor. Pero no tendrán la confianza en el ser humano, tendrán la confianza en ti, Jesús. En este día, Dios mío santo, oro y clamo, Dios mío santo, por tu iglesia. Y tu iglesia también clama en este día. Clama con todo el corazón, Señor, porque sabemos, Dios mío santo, que tú no eres un Dios muerto. Tú no eres un Dios que está muerto. Tú no eres un Dios que está muerto. Tú eres un Dios que está vivo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Que tú has reinado, Dios mío santo, desde el Antiguo Testamento, Dios mío santo, desde aquellos años, Señor. Tú te mostraste benevolente, te mostraste misericordioso con tu pueblo, Señor. Y así ha sido, Dios mío santo, un Dios de amor, un Dios de misericordia con nosotros en este tiempo, Señor amado. Y yo sé, Señor, que tú también serás así con las próximas generaciones, Señor amado, que vendrán en esta iglesia, Dios mío santo. Dios mío, porque tu promesa es fiel. Tu promesa es fiel, tu palabra es fiel, Dios mío santo. La palabra del hombre quizás miente, pero tu palabra no miente. Señor amado, tu palabra permanece para siempre. En esta noche yo oro y clamo también y presento también la vida de nuestros pastores en esta noche, Señor amado. Bendícelo, Señor. Cuídalo, Señor, guárdalo, Dios mío santo, el dardo al enemigo, Dios mío santo. Renueva su fuerza, Dios mío santo, donde ellos estén en estos momentos, Señor. Dios mío, que tú puedas renovar siempre su fe, su amor, su confianza en ti, Dios mío santo, porque ellos también son seres humanos, son humanos, Dios mío santo. También quizás se pueden equivocar, Señor, pero ellos necesitan de ti, Dios mío santo. Cuídale su salud, cuida su mente, cuida su corazón, Dios mío santo, para que podamos siempre ser guiados, Dios mío santo, bajo tu voluntad, Dios mío. Señor, oro y clamo por esta iglesia y yo dejo esta oración, Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén, Señor amado.